de inmediato porque recuerden que lo revisamos después, ¿ya? Las personas que no pudieron subir el control, cuando terminemos la clase, quédense un ratito y conversamos, ¿ya? Para que no se desconecten al tiro. Solamente las personas que eh, no pudieron subir por A, B, C, X, Z, 40 veces motivo, ¿ya? Ya. ¿Para qué ahora avancemos? Y ahí seguimos conversando nosotros solamente. ¿Les parece, chiquillos? Hagámoslo así. Entonces, hoy día veremos algo muy entretenido que se llama formato condicional. Formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? El formato condicional es que las celdas que nosotros tenemos puedan representar el contenido que tienen de una forma mucho más visual. Es un contenido mucho más gráfico. Por eso se llama formato condicional. Es decir, le vamos a dar formato a la celda condicionalmente de cuál sea su contenido. Eso es lo que significa. Por ejemplo, esta celda yo le puedo dar un formato amarillo, pero no va a depender si esto fuera el número 12, no cambia el formato, ¿cierto? No me sirve ese. El formato condicional sí. Vamos a verlo. Primero, ojo chiquillo, esto es algo muy importante. Sí o sí, esto no se lo olvide. Deben seleccionar las celdas que les quieren dar formato condicional. En este caso, por ejemplo, yo podría seleccionar todas estas celdas. Ya, todas esas celdas que les quiero dar formato condicional. O menos, no sé, da lo mismo. Quiero seleccionar esas celdas. Entonces, solamente en las celdas que yo selecciono, les voy a dar ese formato, ese contenido del formato condicional. Bien. Entonces, después voy acá arriba, fíjense este menú que dice formato condicional. Presiono aquí y me va a dar muchas opciones. Primera opción, regla para resaltar celdas. Fíjense que aquí las celdas se van a resaltar dependiendo de la regla que yo les entregue. Puede ser mayor que, menor que. Imagínense que estas fueran ventas o imagínense que fueran notas. Me serviría, ¿cierto? Por ejemplo, mayor que. Entonces yo aquí voy a poner el mayor que se resalte en todas las celdas que sean mayores que 40, por ejemplo. Y aquí elijo el color. Puede ser amarillo, puede ser verde, qué sé yo. O aquí formato personalizado, ¿cierto? Y aquí pongo el color de la letra y el color del relleno, por ejemplo, ¿cierto? Letras azules con fondo como damasco parece que es ese color. ¿Ya? Alguien ahí no pudo verlo, pero no te preocupes porque todo esto está quedando grabado. ¿Ya? Está quedando grabado. Entonces pongo formato personalizado, aceptar. ¿Ya? Y fíjense lo que sucede. Este formato queda condicionado al contenido de las celdas. ¿Ya? Por lo tanto, todas las celdas que son mayores de 40 van a tener ese formato. Por ejemplo, si este número cambiara, 45, automáticamente asume el formato condicional. Si es que otro contenido que ya lo tiene disminuyera, fuera el número 12, se sale su formato. Por eso se llama formato condicional, porque es condicional, Lucas, es condicional al contenido que tiene la celda. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Lo voy a repetir nuevamente para Lucas. Vamos a ver, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ahí. Primero, selecciono todos los números que quiero que tengan este formato condicional. Voy acá arriba, una vez lo tengo seleccionado, ojo con eso, voy acá arriba, pongo la primera opción, entonces puedo poner mayor que, en este caso pusimos mayor que 40, pero podría poner menor que, ahora, para hacerlo un poco distinto, menor que 20,
o menor que un número menor que 14, es un ejemplo. Y lo voy a dejar rojo, ¿no? Entonces, automáticamente, todos los números que son, miren, esto no tiene ninguna fórmula, no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Pero todos los números que son menores de 14 se van a pintar automáticamente rojos, ¿cierto? Si este fuera 10, automáticamente también se pinta. A esto se le llama entonces formato condicional. Bueno, formato condicional. Vemos otro tipo de formato condicional. Existen otro tipo de reglas. Lo voy a poner acá. Superiores e inferiores. Por ejemplo, yo podría venir al formato condicional, ya, bueno, la primera opción, ya entienden que mayor que, menor que, entre, ¿cierto? Entre dos números, o igual a algún número, o que contiene cierto texto, ¿cierto? O los valores duplicados, por ejemplo, ahí, entonces todos los que tengan algún duplicado, lo que se repita, me va a poner de rojo. ¿Ya? Es un ejemplo, no. Voy a ir para atrás. ¿Ya? Ahora vamos a ver reglas superiores y reglas inferiores. Nuevamente selecciono todas las celdas que yo quiero que tengan formato condicional. Voy acá arriba al formato condicional y entonces pongo reglas superiores e inferiores. Aquí ya esto es diferente, porque yo no estoy poniendo mayor que un número, no. Yo estoy poniendo, por ejemplo, los 10 números superiores. ¿Se entiende? O el 10% de los superiores. Yo podría cambiar esos números, sí. Por ejemplo, 10 superiores, entonces podría moverlo y poner los 5 números más grandes. Es un ejemplo. Estos son los 5 números más grandes. Voy a poner cualquier color, verde, por ejemplo. Bien. Si este fuera un número 100, obviamente uno se despintaría. En este caso sería el 45, ¿cierto? Miren. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente está pintando solamente los 5 números superiores. Ahora, ¿qué sucede si habría otro 46? Que es el último, ¿cierto? Otro 46 también se pinta. Es decir, no es que solamente pinte 5 celdas, sino que pinta los 5 números superiores. Ojo con eso. Los 5 números, no las 5 celdas. Son cosas a veces que parecería distintas, ¿cierto? O parecería igual, pero no igual, son cosas distintas. ¿Ya? Entonces pinta de todos estos números los 5 números más grandes. ¿Ya? El 46, el mismo número 46, el mismo número 46, por eso lo pinta, ¿cierto? ¿Ya? O los despinta también. Los 5 números más grandes son los que se pintan aquí. ¿Ya? Existen muchos otros formatos condicional. Los 10 superiores o el 10% superior, los 10 inferiores o el 10%. Esos porcentajes también se pueden subir o bajar, o por encima del promedio, por debajo del promedio. Ahora, esto es importante, chiquillos, fíjense. Yo podría seleccionar nuevamente estos datos, ya tienen un formato condicional, y entonces podría ponerle dos reglas, por ejemplo. ¿Ya? Podría yo poner los 10 inferiores de rojo. O menos 5, ya que pusimos 5 superiores, 5 inferiores también. Es decir, cada celda podría tener muchas reglas, muchas reglas. Ahora aquí, como cada celda podría tener muchas reglas, también comenzamos a pensar y a razonar, ¿y qué sucede si una regla o si se cumplen dos o más reglas? ¿De qué color se va a pintar? Veamos qué es lo que sucede. Si yo selecciono todo esto, voy a formato condicional y pongo, por ejemplo, por encima del promedio de color amarillo. Fíjense, ya no tengo verdes. ¿Por qué razón? Bueno, porque el 100, claro que es de los números superiores y está por encima del promedio. ¿Ya? Entonces, aquí sucede algo. Existe un orden en las reglas del formato condicional. ¿Cómo sabemos ese orden? Vamos a verlo. Si yo selecciono todas las reglas, todas las celdas que tienen estas reglas condicionales, voy arriba a formato condicional, administrar reglas, y entonces aquí vemos todas las reglas que yo he ingresado. 5 superior, 5 inferior y superior al promedio, ¿cierto? Bien, de estas reglas
siempre se va a cumplir la que está superior a la otra. Ojo con eso. Es decir, aquí la regla más importante sería la amarilla. Por lo tanto, si la amarilla se cumple junto con la roja, se va a pintar amarilla. Si la amarilla se cumple junto con la verde, se va a pintar la amarilla. Este es el caso. De hecho, el número 100 aquí cumple la regla verde y la regla amarilla. Pero ¿con qué color se pinta? Se pinta con la amarilla, porque este es el orden de importancia que tiene. Ahora, yo podría bajar la importancia. Por ejemplo, esta regla verde podría subir la importancia con esta opción de acá arriba, subir. Entonces, subo la importancia del verde, subo la importancia del verde, y al poner aplicar, fíjense, automáticamente entonces ahora esta celda sigue cumpliendo dos, cumple la amarilla y la verde, pero ante el orden de importancia se va a pintar verde primero. Se pinta verde primero. Ahora necesito solucionar todas las dudas que puedan haber existido hasta aquí, por favor. ¿No hay un límite en la regla posible de poner en una celda? Infinito, infinitas reglas, muchas reglas. Ahora, siempre la celda va a cumplir solo una, la que tenga mayor importancia. Ojo con eso. ¿Ya? Yo podría tener muchas reglas, muchas reglas. Claro, se va a pintar amarillo cuando no cumpla la verde. Y se va a pintar rojo cuando no cumpla ni verde ni amarillo. ¿Se entiende? Porque ese es el orden de importancia que tiene. Ahora, no se va a pintar cuando no cumpla ninguna de las anteriores. Por ejemplo, aquí 14 no cumple ninguna, entonces no se pinta. ¿Cierto? Dígame, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿Dónde está la luna? Profe, ¿dónde se veía eso del orden de la importancia? Ah, ¿cómo saco este menú? Eso me pregunta usted. Sí, Ya, correcto. Primero debo seleccionar las celdas que quiero ver, ¿cierto? Selecciono las celdas. Voy a formato condicional y pongo administrar reglas, la última opción. Ahí entonces aparecen todo el administrador de las reglas condicionales. Ahora, yo aquí puedo modificar alguna, por ejemplo, 5 superior, lo selecciono y puedo editar regla, y claro, ahí está, los primeros 5%. ¿Ya? Puedo modificarlo, entonces no le pongo 5, los 6, es un ejemplo, ¿no? Bien, pues entonces 6 superior, ¿cierto? Ahí lo podría modificar. O puedo eliminar y poner otra, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque si yo puedo poner en una celda muchas reglas, si bien es cierto eso, pero la celda solo va a obedecer una. Por lo tanto, si cumplen 2 o 3 o más, solo va a obedecer la que tenga mayor importancia, la que esté más superior al resto. ¿Ya? Muy bien, sigamos viendo esto. Barras de datos. Entonces, vamos con formato condicional, ya vimos la primera, segunda, veamos las barras de datos ahora. Fíjense que cuando yo pongo este formato condicional de barras de datos, por ejemplo, voy a poner un color verde, fíjense lo que sucede. Se pinta ahora no toda la celda, se pinta parte de la celda como si fuera un gráfico de barras. Por eso se llaman barras de datos, ¿cierto? Y claro, se pinta la celda en comparación con el resto de los datos que yo seleccioné. Por ejemplo, si este fuera el número 1000, ¿cierto? Sería la celda que más se pinta, porque es el número más grande de todos, ¿cierto? Y en relación a eso, obviamente una celda, la del lado, 500, se va a pintar a la mitad. ¿Se entiende o no? ¿Cierto? Y esta que es 250 se pinta un cuarto. ¿Bien? Y esta que es 750 se va a pintar 3/4 de celda. Y así sucesivamente. Esta que es 6. Bueno, si yo tengo aquí el 1, prácticamente no se pinta, ¿cierto? No se pinta nada. Entonces, las barras de datos, que es otro formato condicional, ¿cierto? Funciona en una comparación con el resto de los datos que yo seleccioné. Es una comparación. Es decir, si imagínense que aquí yo no tengo un 1, tengo 800. Fíjense, no, todavía no 800, disculpen, 8000.
para que sea un número muy, muy grande, fíjense cómo todo el resto ahora se pinta muy poquito. ¿Por qué? Porque es un porcentaje y una comparación con el resto de los datos, por lo tanto busca el mayor, y el mayor siempre va a ser el 100%. Y de acuerdo a eso, entonces, obviamente el 4000 va a ser la mitad y así sucesivamente. O se va a pintar la mitad de la celda aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuándo yo utilizaría esto? Yo utilizaría esto, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa y quiero comparar las ventas de todos mis vendedores. Y yo simplemente entonces pongo todas las ventas de mis vendedores y pongo un formato condicional para que el vendedor sepa cómo yo estoy en comparación con el mejor, ¿cierto? Cómo estoy en comparación con el que lo hace mejor, con el que lleva números más elevados que el resto. Por ejemplo, o en un mercado, yo quisiera saber cuánto venden todos mis productos. O incluso cuánta utilidad me genera producto a producto. Entonces yo puedo saber exactamente cuál de mis productos es mejor y cuál de mis productos es peor. ¿Cierto? Algunos están mejor, otros están peor, otros van muy, muy bajo. Entonces yo pondría atención a lo que están muy bajo. Y estos son los mejores, ¿cierto? Veamos otro tipo de formato condicional. Escala de colores. Los selecciono. Recuerden que primero hay que seleccionar. Voy a formato condicional. Escala de colores. Y yo podría poner cualquiera de estas escalas de colores que tienen algún significado. ¿Cierto? En este, por ejemplo, es verde, amarillo, rojo. Rojo, amarillo, verde. Verde, blanco, rojo. Rojo, blanco, verde, al revés. Ya, depende. En este caso voy a poner los colores del semáforo. Verde, amarillo y rojo. Entonces, fíjense que mientras en esta escala de colores, mientras el número es más grande, 1000, es mucho más verde. ¿Ya? Voy a poner, por ejemplo, 10. 20. Si ustedes se fijan, a medida que yo avanzo, no se nota mucho. Voy a avanzar de más. Voy a avanzar de a... ¿Cuánto podría avanzar? De a unos 40. Ya, a medida que yo avanzo, fíjense, se va volviendo cada vez más cerca del amarillo, ¿cierto? Voy a seguir haciendo esta escala de colores. A ver qué pasa. Perdón. Ahí sí. ¿Ya? Esta escala de colores. ¿Ya? Haciendo exactamente lo mismo que nosotros ya sabemos hacer, ¿cierto? Con referencia relativa absoluta. ¿Ya? Entonces, fíjense que a medida que avanza el número y se vuelve cada vez dentro de todo esto, obviamente, se vuelve cada vez más grande, claro, se empieza a pasar del rojo y mucho más cercano al amarillo, y después del amarillo empieza a pasar más cercano al verde en cuanto a la tonalidad. ¿Ya? En cuanto a la tonalidad. Por eso puse como los números que vayan avanzando de a 40 más o menos, ¿cierto? Para que se entienda cómo o qué significa esta escala de colores. ¿Cuándo yo pondría eso? Normalmente se utiliza como un semáforo en el mismo contexto anterior, ¿ya? En el mismo contexto. Bien. Consulta hasta aquí, parece que vamos bien hasta el momento. Conjunto de iconos muy similar al anterior, lo único que de forma visual es un tanto diferente. Ya vimos la escala de color al conjunto de iconos. Fíjense que tiene el mismo significado, es decir, pueden ser flechas, símbolos, como formas, o incluso estos indicadores, ¿cierto? Alerta, o estamos bien, o estamos mal, o alerta, ¿cierto? Indicadores. Por ejemplo, voy a poner eso.
Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando estamos bien, obviamente va a aparecer un tic. ¿Qué significa estamos bien? Que somos de los números superiores, ¿cierto? De los más altos. Cuando estamos en alerta, vamos a estar cercanos al promedio. Y cuando estamos muy por bajo del promedio, ¿cierto? Que son estos otros números, fíjense, ¿ya? También sirve este conjunto de iconos cuando nosotros tenemos listas de ventas, de lo que nosotros estemos haciendo dentro de una empresa, ¿ya? Utilizamos mucho esto. Se utiliza mucho, mucho, mucho esto. ¿Ya? En cuanto a productos, en cuanto a marketing, en cuanto a resultados, ¿cierto? En cuanto a finanzas, en lo que ustedes deseen. ¿Ya? Normalmente el formato condicional, ¿para qué sirve? Porque el número no cambió, el número es el mismo. ¿Para qué sirve? Simplemente para darle un pequeño significado a este número, para que nosotros, o para entregar un informe, y ese informe al visualizarlo, ¿cierto? Tenga un significado visual inmediatamente, ya que yo diga, mira, esta persona va mal. De inmediato yo lo sé que va mal, porque tiene ese número asociado. En cambio, esta persona va bien, tiene ese icono y inmediatamente sé que está bien en comparación con el resto. Ahora, lo mismo, imagínense que aquí existe un número 10.000. Un vendedor logró vender 10.000 y otro 800, lo más probable es que estemos todos mal, ¿cierto? Es muy probable que todos estemos mal y él es el único que está bien, no hay algo intermedio, ¿ya? ¿Cierto? Pero si este fuera 2.000, a lo mejor habrían un par de intermedios y el resto más, ¿cierto? Nadie más bien, el único bien, pero ya existirían algunos intermedios, ¿cierto? Entonces va a depender de cuáles son los números que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Cómo estos números cambian principalmente en relación con el resto. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda, acotación? Porque ahora veremos algo un poquitito más complicado. Profe, ¿me puede hacer de nuevo la demostración de los iconos, por favor? ¿De los iconos cómo se hace? Por supuesto. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar el formato condicional, seleccionamos eso, vamos acá y borramos la regla de las celdas seleccionadas aquí. Lo borré. ¿Ya? Entonces voy a formato condicional y vamos al de los iconos, que es conjunto de iconos. Pueden ser las flechitas, ¿cierto? Pueden ser esta otra flecha. Mira, hay como, incluso aquí hay un semáforo, ¿cierto? Banderitas. Lo que nosotros queramos coger. Yo había escogido esa, ¿cierto? Pero podemos coger cualquiera. Bien, voy a seleccionar ahí los semáforos. Si esto fuera 340, ya ahí tenemos todos los semáforos, ¿cierto? Algunos verdes, otros amarillos, otros rojos. ¿Ya? Esa es la forma que se pone aquí, conjunto de iconos, y ahí elegimos el que nosotros queremos. Pero ojo, para escoger esto tenemos que seleccionar. Mira, por ejemplo, si yo selecciono solamente esto, no selecciono ningún otro, claro, solamente se va a cambiar ese número, el 112. ¿Se dan cuenta que se va cambiando el 112? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, si yo quisiera cambiar el resto, debería seleccionar y entonces voy al conjunto de iconos y lo cambio. ¿Ya? Ahora, no significa que si pongo este otro conjunto de iconos, significa que tienen solo una regla. Porque voy aquí a administrar reglas y claro, veo que ya tienen dos reglas porque no eliminé la regla anterior. Ojo con eso. Y se está ejecutando esta, ¿por qué? Porque es la regla de mayor importancia, solo por eso. Pero si la anterior fuera de mayor importancia, se aplicaría la anterior. Ya tengo dos reglas en las mismas celdas, ¿cierto? Por tanto, en esta se sugiere siempre que yo pueda ir eliminando la regla anterior. Ya lo puedo eliminar ahí, no hay ningún problema. O formato condicional, borrar regla y borro las reglas de las celdas seleccionadas. Y queda sin nada, ¿cierto? Queda sin ningún formato condicional estas celdas. ¿Ya? El formato condicional es bastante útil, como lo pudieron ver, y es bastante gráfico. Todas las empresas utilizan formato condicional y cuando una persona se ejecuta y sabe Excel, sabe utilizarlo.
Otra consulta, por favor. ¿Alguna niña tenía una consulta ahí mientras yo estaba hablando? Parece que no. Muy bien. Veamos algo un poquitito, un pelito más complicado dentro del formato condicional. ¿Ya? ¿Qué sería? El formato condicional ahora con fórmulas relativas, absolutas y mixtas. Analicémoslo. Yo quiero hacer un formato condicional ahora con fórmula. ¿Qué significa con fórmula? Ya sabemos, si yo quisiera poner todos estos números mayor que 800, ya sabemos cómo hacerlo. Yo selecciono todos los números, ¿cierto? Voy a formato condicional y pongo reglas mayor que, y pongo acá 800, ¿cierto? Entonces, claro, se resaltaron todas las celdas mayor que 800. Podría cambiar el número y se van cambiando las celdas, ¿cierto? A medida que yo vaya cambiando los números. ¿Ya? Pero yo quiero que sea mayor que el número que yo ponga aquí. Es decir, si yo quiero cambiar esto a 500, quiero que eso también se resalte en las reglas mayor que 500. Por ejemplo, esta, que hasta el momento no se ha resaltado absolutamente nada. ¿Se entiende? Por lo tanto, quiero que esta celda se resalte. Por lo tanto, para poder hacer esto, voy a borrar la regla. Necesito hacer un formato condicional utilizando fórmulas. ¿Qué fórmula debería utilizar? ¿Y cómo se hace? Vamos a aprender. Selecciono las celdas que yo quiero modificar o que yo quiero que tengan el formato condicional, por supuesto. Voy acá a formato condicional y pongo acá la opción nueva regla. Presiono ahí y elijo la última opción. Utilice una fórmula. Bien. Para poder hacer esto, ya nosotros necesitamos conocer y entender todo lo que hemos conocido y entendido, todo lo que hemos pasado hasta aquí. Ojo con eso, es muy necesario. ¿Ya? Todo lo que hemos pasado hasta este momento, que lo sepamos. ¿Qué fórmula? Mira, ya sabemos comparadores lógicos, sabemos comparadores solamente, ¿cierto? Sabemos bastantes cosas, sabemos las funciones lógicas también. Podemos utilizar cualquiera de esas cosas que nosotros ya sabemos y conocemos. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Primero, ya estamos aquí. Veamos de nuevo cómo entramos. Tengo que seleccionar las celdas, ojo con eso. Formato condicional, nueva regla. Y después cojo la última opción, la que dice utilice una fórmula. ¿Ya? De esa forma llegamos. Para poder hacer formato condicional con fórmula. Hasta el momento voy a volverme. Sin fórmula, esto es simplemente escoger una opción, ¿cierto? Pero aquí no hay ninguna fórmula. Aquí yo no he puesto nada, no sé, no he aplicado ninguna referencia relativa, ni absoluta, ni nada, ¿cierto? Ojo con eso. Por lo tanto, con fórmula yo quiero que se resalten los números que sean mayor que el número que existe en esta celda. Lo voy a poner ahí. El número que existe, este número yo lo quiero cambiar a 300 aquí y quiero que aquí se pinten otros números. ¿Se entiende? Para eso entonces selecciono todo lo que tengo aquí seleccionado, formato condicional nuevamente, nueva regla, la última opción. Y antes de poner la fórmula tenemos que poner el formato. Si no ponemos el formato no se va a cambiar a ningún color, ¿cierto? Entonces puede ser formato de letra, podemos cambiar el color de la letra, ¿cierto? Puede ser una letra azul, un ejemplo nomás, y relleno puede ser un relleno amarillo. Así nos quedaría los que cumplen la condición, ¿ya? Ojo con eso. Aquí tiene que verse, ¿cierto?
Y aquí entonces pondríamos la fórmula. Ojo con esto, ¿por qué? Porque aquí tenemos que poner solo una fórmula que aplique automáticamente para todo. ¿Qué es lo que va a hacer Excel con una fórmula? La va a copiar y pegar en todos lados. Por eso es que tenemos que aprender y hacerlo correctamente con las referencias relativas, absolutas y mixtas. Por lo tanto, ¿qué fórmula nosotros vamos a poner? Nosotros siempre vamos a hacer referencia a la celda, a la primera celda, en este caso a B62. Por lo tanto, la fórmula sería es igual B62 mayor que C60. Ayúdenme ustedes, ¿cuáles son las referencias relativas, absolutas y mixtas que yo debería poner aquí, por favor? ¿A dónde pongo un signo peso para cambiar esto, para que quede correcto? Porque ahí está malo, ¿cierto? El C60. Sí, El C60 debería ser absoluto. ¿Estamos de acuerdo, cierto? sí. Correcto. ¿Y el B62? Ese no. Lo dejamos tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Le damos aceptar. Miren, solamente pusimos una fórmula. Ojo con eso, chiquillos. Aceptar. Y ya entonces nos da correctamente. Y tenemos excelentes resultados. ¿Cierto? Si este número cambiara, fuera 100, se pintan casi todas, ¿cierto? Si este número fuera un número más grande, por ejemplo, mayor a 840, se pintan solamente los números que son mayor que 840. Por lo tanto, lo que nosotros pongamos acá no va a hacer caso, ¿cierto? Mayor que 840, mayor que 900, por ejemplo, ya se despintaría uno, ¿cierto? Bien. Esta es la forma que se realizan las referencias relativas. Vamos a hacer un ejercicio para poder utilizar todo lo que hemos aprendido. Veamos cómo nos va. ¿Qué se requiere? Se requiere, ahí hay alguien en el chat, a ver. Sí, haga el ejercicio. Ya, háganlo ustedes, por favor. Se requiere que se coloreen las celdas si el número de la izquierda es mayor al número de la derecha. Se tienen que pintar las dos. Por ejemplo, espérense un poquito, es que esto lo tengo aleatorio. ¿Ya? Voy a dejarlo como número. Y ahí. Si el número de la izquierda es mayor al de la derecha. Por ejemplo, se tendría que pintar esto. ¿Ya? Lo voy a pintar así a la mala nomás, pero ustedes tienen que pintarlo bien. ¿Ya? Eso es lo que se debería pintar, ¿cierto? Intenten ustedes realizarlo con fórmulas relativas, ya con formato condicional, por favor. ¿Ya? Y me dicen cómo les va en un minutito. Se requiere colorear las celdas si el número de la izquierda es mayor al número de la derecha. Es decir, si yo aquí cambiara, por ejemplo, este número a 900, se debería pintar automáticamente. ¿Ya? Es un ejemplo nomás, ¿cierto? Si yo 800, se despinta. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer, por favor. Hagan este ejercicio ustedes y vamos a ver si pudieron o no. Me avisa si es que alguien ya ha terminado o si a alguien ya le salió. ¿Ya, chiquillo?
Pueden poner cualquier número, da lo mismo, pero si el número de la izquierda es mayor al de la derecha, se deben pintar ambos. Profe, Dígame. ¿sería B72 mayor que C72? ¿Y le Como, resultó? como fórmula. No, pero le pregunto a usted. Ah, pero No, no lo no, estoy haciendo, estoy no, pues viéndolo necesito nomás. que lo haga, pues Denis. Ya. Necesito que lo haga, por favor. Sí, creo que sí, profe. Excelente, buena, muy bien, Félix. Tenemos uno ya, tenemos uno. Esperemos tener un poquitito más. Bien, Félix. Y pruébelo. Vaya cambiando los numeritos y cómo se les va pintando automáticamente. Profe, Dígame. no me aparece la opción nueva regla en el mío. Ah, ¿verdad que usted tiene un computador extraño? A ver, muéstrame cómo es. Oiga, pero yo estoy en este momento en la web po, y ahora voy a probar en Office si me funciona el Office del No, computador. pues si siempre tiene que probar en Office, pues. No, es que es para estar más cerca de su video, profe, por eso lo Ya, hago. ya. ¿Se entiende, no? Ya, Sí, pruebe si es que le funcionó. ya. Es Chrome OS, por eso es raro. ¿No cree usted? A ver. Eh,
Ya, vamos a mostrar entonces cuál sería la resolución. Una pequeña encuesta. ¿Quiénes pudieron lograrlo? Aparte de Félix, porque Félix ya lo dijo. ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Además de Félix. Yo, profe, igual. Excelente, muy bien. Ya, bien, Josefa. Veamos, voy a sacar esta pintura que es de hacia la mala, ¿cierto? No es con formato condicional. Entonces, vamos, formato condicional, nueva regla, ponemos una fórmula nueva, ¿ya? Podemos poner cualquier color, da lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces, recuerden el color, eso es algo muy importante, porque si no ponen color, aunque se cumpla la regla, no va a pasar nada. Las fórmulas siempre comienzan con el signo es igual. ¿Qué teníamos que hacer? Que la celda de la derecha, perdón, de la izquierda, mayor que la de la derecha. Es decir, B72 mayor que C72. ¿Qué sucede si ahí nosotros damos Enter? ¿Qué va a pasar? Si le diésemos Enter ahí, no va a aparecer correctamente. Es necesario poner entonces referencia relativa y absoluta. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Administrar regla, ya. Voy a modificarlo. Como ustedes pueden apreciar, no nos funcionó esa regla. ¿Por qué? Porque cuando B72 se copie hacia el lado, ojo con eso, se copia hacia el lado, quiero que B se transforme en C, no quiero. Por lo tanto, todos los B deben estar absolutos, todos los C deben estar absolutos. Entonces, pongo absoluto el B, entonces pongo absoluto el C. Chiquillos, les recomiendo lo siguiente. Las personas que no lo pudieron hacer, vean nuevamente la clase de referencia relativa, absoluta y mixta. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Eso lo vamos a aplicar durante todo el semestre. Y mientras más lo posponen ese aprendizaje, peor será. ¿Bien? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, pongo aceptar, aplicar, y ya entonces, fíjense que simplemente por cambiar y poner la columna B absoluta y la columna C absoluta, estos son referencias mixtas, ¿cierto? Porque los números los dejé relativos, los números tienen que ir cambiando, ¿cierto? Y como pongo solo una, ojo, pongo solo una fórmula, y esa fórmula, en otras palabras, va a quedar en esta celda. Por lo tanto, la fórmula se va a copiar hacia el lado. Eso es lo que está sucediendo. La fórmula se copia hacia el lado. Y como se copia hacia el lado, no quiero que el B se cambie, no quiero que el C se cambie hacia acá. ¿Cierto? Y cuando se copia hacia abajo, sí quiero que cambie 72, 73. Por eso, cuando la fórmula que yo estoy poniendo ahí se copia en la primera celda. Por lo tanto, cuando esto yo lo copio, se copia automáticamente, esto se hace automático hacia el lado, no quiero que B se cambie a C, ojo con eso, ¿ya? Y por eso yo tengo que poner absoluta la B entonces. Probémoslo. Si yo este número fuera 500, se debería pintar. Está correcto entonces, ¿cierto? Si este número fuera 120, se debería pintar también. Es decir, cuando el número de la izquierda es mayor que el de la derecha, se pinta. Si este número creciera, se despinta, ¿cierto? Saca entonces ese formato condicional, ¿cierto? Ya no está funcionando el formato condicional. ¿Ya? Esta es entonces la función del formato condicional y esta es la manera en la cual funciona. No es nada más que aplicar lo mismo que nosotros hemos visto hasta el momento, pero dentro del formato condicional.
aplicar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ojo que aquí no tan solo podría yo poner mayor, podría poner menor o igual, mayor o igual, ¿ya? Por lo tanto, les voy a dejar de tarea. En esta misma, la misma tarea de la semana pasada, espérense un poquitito. ¿Cuál era? No lo tengo. La dejé. Aquí está. Aquí está. Entonces, exactamente la misma tarea de la semana pasada, ustedes háganlo, ahora no pongan verdadero y falso aquí, sino que háganlo con formato condicional. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer esto con formato condicional, voy a formato condicional, ¿cierto? Y la A me dice que se pinten cuando es 1, cuando es 2 y cuando es 3, ¿cierto? Entonces tengo que poner solo una fórmula. Voy a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula, ¿ya? Vamos a poner cualquier color aquí, ¿ya? Y entonces voy a poner la fórmula. Aquí en este caso no quiero que se mueva de la B, por lo tanto voy a poner signo peso en el A. Y entonces tengo mi fórmula A6 menor o igual a 3, para que se pinte cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3. Entonces, ahora ella no va a poner verdadero, 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 falso, 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 sino que cuando sea verdadero, lo va a pintar. Así funciona el formato condicional con fórmula, ¿cierto? Cuando el resultado sea verdadero, se pinta. Cuando el resultado es falso, no se pinta. Entonces pongo aceptar y ya tengo entonces exactamente lo mismo que la semana pasada. Lo único que ahora no dice nada, no dice verdadero, ¿cierto? No tiene ninguna letra, pero se pintaron las celdas. Por lo tanto, les dejo esto de tarea para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya? Exactamente lo mismo de la semana pasada, ¿ya? Consultas, dudas, ahora es el momento. Espero que les haya gustado la clase de hoy.